Fíjese que sabemos que hay un multimillonario fraude que implica licencias médicas y que este miércoles estaban en plena audiencia, ¿no?, de procedimiento abreviado para 12 médicos extranjeros acusados de integrar una red para emitir falsas licencias médicas en un millonario fraude revelado en el año 2022. Se trata de una banda liderada por profesionales colombianos que vendían licencias médicas a través de redes sociales con valores que variaban según la cantidad de días a reposar y el tipo de revisión. En total se habrían emitido más de 70.000 licencias médicas fraudulentas con un fraude al fisco que supera los 700.000 millones de pesos. Ya, a ver, este procedimiento abreviado que era para 12 médicos imputados y que vamos a, de alguna forma, a debatir, conversar también por qué se llegó a esto, cómo se regula esto, cómo se trabaja este tipo de temas. Lo conversamos con Rodrigo Varela, gerente legal de Alto Inmune. Lo tenemos al teléfono. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Muchas gracias por recibir nuestro llamado. Hola, muy buenas tardes. Aquí muy bien, recién saliendo de la audiencia acá en los juzgados de garantía. Acaba de terminar esa audiencia, ¿no? Acaba de terminar, sí. A ver, no lo hemos todavía entregado el detalle. Bueno, cuéntanos un poco en qué quedó esa audiencia y cómo de alguna forma también podemos también entender este caso, ¿no?, que ha sido parte de lo que se ha tomado la agenda durante este día miércoles. Mira, este es un caso que inicia su investigación a partir del año 2021, cuando se empieza a investigar que existían ciertos doctores extranjeros, en este caso, que estaban creando sociedades falsas y que a través de esas sociedades estaban dedicados a vender licencias médicas. Para esto ocupaban a captadores por redes sociales para efectos de poder aumentar su venta, y a raíz de todo esto fue avanzando la investigación, pudiendo luego tomarse detenido a un grupo grande de ellos, que hasta el día de hoy incluso algunos están en prisión preventiva. Y al día de hoy se llegó a lo que se llama un juicio abreviado respecto de 13 personas. 12 de ellas eran médicos, una de ellas era un afiliado que compró licencias médicas. Al día de hoy, bueno, se le imputaron diferentes cargos a cada uno de estos médicos. Lamentablemente el tribunal, si bien ya los imputados aceptaron este juicio abreviado y por lo tanto aceptan responsabilidad de los hechos que se les imputan, lamentablemente el tribunal decidió dejar este fallo para el día miércoles, la lectura del fallo. Por tanto, si bien no sabemos todavía cuál es la pena exacta que van a cumplir y cómo se va a cumplir dichas penas, efectivamente, si bien, como te digo, no lo sabemos aún, va a haber un castigo para cada uno de estos médicos. Ahora, esto, ¿ustedes quedan ahí conformes o quizás se puede haber aspirado un poco más, digamos, sabiendo que hay que esperar un poco lo que ustedes decían, ¿no?, la próxima semana, la condena, este tema, pero estamos igual en una situación que ha generado también mucha polémica, también se genera desconfianza del propio sistema en torno a la emisión de licencias falsas. Sabemos que existe también una discusión constante por parte de algunas ISAPRES que cuestionan licencias producto de estos mismos temas, ¿no?, de algunos potenciales fraudes, etcétera. ¿Cómo se ve de alguna forma el panorama en este caso? ¿Ustedes están conformes con ese panorama en este caso? ¿Y cómo también se puede trabajar para evitar que situaciones como estas vuelvan a pasar? Mira, nosotros estamos muy conformes respecto a que se haya llegado a esta instancia ya de juicio abreviado, por cuanto se están buscando incluso sanciones inéditas a nivel de este tipo de delito, como son 3 médicos que se les está solicitando la expulsión del territorio nacional. Por lo tanto, en ese sentido estamos muy conformes. Por otro lado, efectivamente, el fraude con licencias médicas es un hecho que produce un perjuicio gigante al sistema de salud, y no solo económico, que anualmente se está viendo perjudicado con más de 850 millones de dólares anuales, sino que además, efectivamente, se produce un círculo vicioso donde las contralorías pierden la credibilidad y por tanto se ven justo por pecadores envueltos en problemas con sus pagos de sus licencias. Entonces la gente honesta, la gente trabajadora también se ve perjudicada. Y no menos cierto además es señalar que todos los chilenos con nuestro 7% pagamos las licencias médicas. Por tanto, el mal uso de esta licencia nos afecta a todos desde el punto de vista de que las pagamos, de que produce esta incredulidad respecto de las contralorías, como asimismo también afecta a la productividad a nivel país.
Ahora, ¿cómo se puede trabajar para de alguna forma ir mejorando el sistema? Porque evidentemente esto se generó porque habían vacíos y vulnerabilidades abiertas para poder atacar por parte de estos médicos este tema. Sabemos que también, por otro lado, como conversábamos y lo decías muy bien tú, hay desde el otro lado a veces usuarios del sistema que están en todas las de la ley, pero le cuestionan sus licencias y sabemos que ese es otro problema. ¿Cómo podemos ir mejorando todo este proceso para que primero los fraudes no ocurran y por otro lado también no tengamos los compin llenos y todas esas situaciones que hemos visto mucho tiempo en medios de comunicación, digamos? Sí, mira, yo soy convencido que primero lo más importante es hacer políticas públicas y privadas en conjunto, en donde podamos nosotros educar a las personas, cambiar la forma cultural de ver el uso de las licencias médicas. En segundo término, mejorar la fiscalización, y eso está al día de hoy, en la ley 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, está al día de hoy, ya hace bastante tiempo en el Congreso, y esta reforma que se quiere hacer a esa ley viene con algunas modificaciones bastante importantes, como por ejemplo, en que se va a poder incluso sancionar a los médicos con la prohibición de ejercer la medicina. Y por otro lado, es dotar de mayor infraestructura, sobre todo al sistema público, para efectos de poder fiscalizar de mejor manera el fraude en el sistema público, que como le señalaba, el 80% de la población chilena al día de hoy tiene que verse en este problema de los compines. Ahora, eso es un tema, porque estamos hablando, claro, esto genera un perjuicio al Estado por casi 200 millones. Bueno, y sabemos que puntualmente en este caso estamos lo que decíamos recién, ¿no? Una cantidad de plata del cual se vio afectado el fisco, 700.000 millones de pesos. Sabemos que es una situación que se tiene que poner la atención. Y bueno, me imagino que también hay otros casos en la mira, a lo mejor donde se están realizando también investigaciones, de alguna forma hacer partícipe también a la gente que esto también es afectación para el Estado. Si es afectación para el Estado, es disminución de recursos públicos, y si es disminución de recursos públicos también es menos recursos para algún otro tipo de necesidades que se tengan. ¿Cómo debe proceder ahora? ¿Cómo también ustedes le podrían comunicar esto a la gente para que también se involucre, ¿no?, en denunciar este tipo de cosas? Pero lo que tú señalas es sumamente importante, toda vez que lo primero es poder hacer concientizar a las personas y que sepan que tanto quien compra una licencia médica, es decir, un afiliado, como quien la vende, un médico, tienen la misma responsabilidad penal. Ya es muy relevante que la gente tome conciencia de eso. En segundo término, tal como te señalaba, el problema de hacer mal uso de la licencia médica provoca que el sistema completo se vea perjudicado, ¿ya? Y no solo económicamente, como lo hemos visto en este caso y como se ve anualmente, donde se desvían más de 800 millones de dólares anuales a bolsillos privados, en vez de que se hagan hospitales de alta complejidad. Incluso con esa plata se podrían mejorar las listas de espera. Entonces es relevante que las personas tomen conciencia de que el mal uso de la licencia médica nos perjudica a todos, y lamentablemente perjudica a un sistema de salud que, como todos bien sabemos, tiene bastantes problemas. Por lo tanto, se hace muy importante que tanto el sistema público como privado, como señalaba yo anteriormente, hagan políticas públicas privadas desde el punto de vista de la educación, sobre todo, y de cambios culturales respecto al uso de este instrumento. ¿Cómo se llegó al descubrimiento de esta red, por decirlo de alguna forma, de médicos? ¿Fue precisamente denuncia ciudadana o investigaciones o alteraciones, digamos, o conductas poco habituales que generaron la alerta? Mira, las contralorías, sobre todo el sistema privado, empezaron a tomar conciencia o a revisar en sus fiscalizaciones que existía un número absolutamente alterado, por decirlo de alguna forma, de emisión de licencias médicas de ciertas sociedades que se habían constituido hace poco en el país. Por lo tanto, desde ese momento se empezaron a hacer análisis y se pudo empezar a hacer cruces en los cuales se pudo determinar que efectivamente había una verdadera asociación ilícita que se había creado para efectos de generar esta venta de licencias médicas. Y es a raíz de eso que también estos mismos creadores de estas sociedades falsas de papel reclutaron no solo personas como captadores, sino que además reclutaban médicos desde el extranjero para que, con el único fin de, apenas llegaran a Chile,
poder vender licencias médicas, es decir, ir escondiendo la cantidad de licencias médicas que ellos mismos vienen pidiendo. Y es por eso que uno de esos 3 médicos que al día de hoy se les está pidiendo la expulsión del territorio nacional son aquellos que llegaron a Chile y sin tener ningún arraigo en el territorio nacional, empezaron inmediatamente a vender licencias médicas y así, como te digo, una vez que se fue teniendo toda esta información y haciendo todos los cruces, luego ya con el Ministerio Público, el Consejo General del Estado, se logró llegar a los cabecillas, muchos de ellos, como te señalaba, que están en prisión preventiva, que se va a preparar juicio oral el próximo martes 9 y que en definitiva, bueno, estamos esperando que llegara a las sanciones más altas posibles. Bueno, tema interesante, vamos a estar atentos por supuesto a lo que pase entonces la próxima semana con este tema. Sabemos los perjuicios también económicos para el propio fisco, la poca credibilidad en el sistema también o en el tema de la licencia falsa. Todos salimos perjudicados con esto y es bueno que de alguna forma se dé una señal importante por parte de la justicia para que esto no vuelva a pasar o para de alguna forma también generar un precedente, ¿no, Rodrigo, para que esto se detenga de una vez por todas. Te mando un abrazo, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la tarde. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.